Les decía que acaba de pedirles permiso o avisarles que se empieza en este momento a grabar la videoconferencia. Bueno, partir nuevamente decir, Gonzalo, dándole... Gonzalo, antes que partan, que solamente dejen los micrófonos activados los que van a hablar y que el resto todos los tengan desactivados para que no se escuche el GAN ni nada de esas cosas. ¿Cómo? ¿Ya? No quiere escuchar. Precisamente eso mismo, con eso mismo iba a comenzar. Y darle obviamente la bienvenida a toda esta primera actividad Confe Online, la cual llamamos Chile 2020, la crisis en perspectiva. Y bueno, y los expositores en este caso van a ser tres. Yo voy a ser el moderador. Bueno, presento primero a Camila Contreras, la profe de biología. Si quiere dar unas breves palabras. Hola a todos. Carla Gaete, nuestra profe de historia. Hola, hola. Y Daniel Salazar, nuestro profe de filosofía. Buenas tardes a todos, gracias por participar. Bueno, como lo pudimos ver, el nombre que nosotros, después de largas reuniones, decidimos ponerle a esta actividad fue Chile 2020, la crisis en perspectiva. La palabra crisis es algo que le vamos a dar mucho énfasis, por lo cual también, y por otro lado, la palabra perspectiva, también tiene relación con precisamente cada una de las disciplinas que va a ir analizando diferentes tipos de ideas, a la cual pertenecen obviamente los profes aquí presentes. Sé que hay hartos profes aquí y obviamente agradecemos mucho su participación, pero en esta ocasión quienes tienen la palabra para ir desarrollando la idea son nuestros tres profes que le acabamos de presentar. Bueno, la palabra crisis, entonces, se está uniendo un nuevo integrante. La palabra crisis, ¿qué es lo que significa? Según la RAE, ¿qué es lo que dice? Dice que es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Pero, no obstante, obviamente, la palabra crisis la podemos usar en un sinfín de contextos. Por eso que, por ejemplo, nosotros podemos utilizarla como en crisis de pánico, una crisis social, crisis económica, etcétera. Entonces, por lo mismo que cada una de las perspectivas que vamos a tomar en consideración en este espacio, nos van a explicar ahora qué viene siendo una crisis dentro de su área. Partamos por la parte de la biología. ¿Qué vendría siendo la palabra crisis? Es difícil abordarlo solamente desde una perspectiva biológica, ya que, por ejemplo, tenemos la crisis climática, que implica que estamos sobreexplotando recursos ambientales. También podemos ir a cuando un animal se enfrenta a una situación de estrés donde le produzca una crisis interna para poder sobrellevar esta situación. Entonces, la crisis, así como en sí, es muy difícil definirla de manera clara en biología. Perfecto. Por otro lado, la historia. Vemos que es una palabra que se repite mucho en la historia, pero la profe de historia, ¿qué nos puede decir de la palabra crisis? Por ejemplo, nosotros casi siempre la vemos en la historia como desde el punto de vista económico. Se habla como en la historia de las crisis económicas que han tenido los países o los gobiernos, pero existen diferentes elementos que la componen. Entonces, cuando nosotros hablamos de que un país está en crisis, no solo nos enfocamos como en un área de la realidad, sino que vemos que las diferentes áreas, la sociedad, la política, economía, la cultura, están como en cuestionamiento, por así decirlo. Entonces, ese cuestionamiento viene a dar que efectivamente estemos en crisis porque no existe como una unidad, por así decirlo, un consenso en cuanto a cómo se están llevando a cabo
las cosas en esos ámbitos. Ojo que también, por ejemplo, la palabra crisis, yo pensando en lo más cotidiano, también lo podríamos integrar, por ejemplo, en las familias también hay crisis, y en las amistades también existen crisis, etcétera. La filosofía, ¿qué nos dice de la crisis? La filosofía dice muchas cosas, ¿no es cierto? Pero esencialmente, creo yo, como casi siempre los filósofos recurrimos a la etimología, al estudio original de las palabras. Crisis viene del griego, y de ahí también es la raíz de donde sale la palabra crítica. ¿Y por qué? Porque una crisis es un momento de decisión. Eso significaba en el lenguaje griego. Entonces, después, expandiéndose en la historia, nosotros lo utilizamos para referir a momentos en que justamente es difícil tomar una decisión. Así se ve en los ejemplos que dieron las colegas. Yo creo que en particular es relevante recalcar que una crisis no significa un momento particular, sino que es un transcurso de tiempo. Desde un momento en que se está poniendo en duda una situación que nos lleva a tomar decisiones distintas sobre esa situación, y el momento en que esa situación se soluciona. Hay un filósofo bien interesante que hablaba de que había en toda crisis un momento en que las cosas que venían de antes se están muriendo y las cosas que vienen todavía no terminan de nacer. Ese interregno, ese momento intermedio, creo que es lo que comúnmente nosotros le llamamos crisis, que es el momento en que no sabemos realmente qué decisión tomar. Claro. Interesante igual en cada ámbito que uno podría utilizar esta palabra, es muy variado, ¿cierto? Pero actualmente nosotros estamos viéndonos muy afectados por una crisis que ha trascendido quizás lo social, lo político, y esto es a causa, este año, hablemos de este año porque estamos hablando de 2020, es a causa de una partícula microscópica que es el COVID. SARS, no sé cuánto también es el nombre científico, claro. Y bueno, para que lo conozcamos también, sabemos que es un virus, pero ¿qué es un virus? Camila, ¿nos podría...? Sí, de manera muy sencilla, muy simple, un virus es una partícula muy pequeña que tiene un material genético. Este material genético puede ser ADN o ARN, y está envuelto o está como guardado en una cápsula de proteínas a la cual se le denomina cápside. Los virus en sí no pueden reproducirse por sí solos, sino que tienen que ir a infectar o tienen que ir a ocupar la maquinaria celular de un ser vivo para poder reproducirse. Por lo tanto, solos no van a sobrevivir en el tiempo. Bien. Bueno, y es por eso que también, y quizás vinculado con una charla que tuvimos hace un ratito atrás, los funcionarios del colegio, tiene tanto que ver el tema del uso del jabón, porque está, como decía la profe, está recubierto por una capa como grasosa. Es una capa proteica, pero algunos sí también tienen una capa grasosa alrededor, que se rompe por fricción, específicamente cuando uno se lava las manos, por ejemplo. Y también el jabón actúa sobre estas macromoléculas que lo conforman y las van rompiendo. Claro. Bueno, y este virus, como nosotros nos pudimos dar cuenta, bueno, yo me recuerdo que yo estaba bueno, era el periodo de vacaciones, y yo pensaba, como por febrero, enero, cuando ya empezó a hacer un poquito más de ruido, yo decía, pero si total está en China, ¿cómo va a llegar acá? O a lo mejor irá a llegar en un buen tiempo más. Y nos dimos cuenta de que no pasó nada de tiempo, es decir, no sé, semanas, días, cuando ya empezó a avanzar rápidamente y se conformó en lo que consideramos una pandemia. ¿Cuál es la diferencia entre una pandemia y otros conceptos como epidemia?
en este caso? Básicamente la diferencia es como la superficie geográfica a la que afecta. Cuando hablamos de pandemia, hablamos de una enfermedad infecciosa que está en más de un continente, que está afectando a más de un continente. Y efectivamente el SARS-CoV-2 ha afectado a todos los continentes. No hay ningún continente en el planeta Tierra que se salve de este. Bueno, nosotros obviamente sabemos que esta no es la única pandemia que ha existido a lo largo del tiempo. Sin embargo, sí ha sido quizá una de las que ha avanzado súper rápido, más rápido. Yo no tengo recuerdo, al menos desde que nací, de haber estado en esta situación de cuarentena, de aislamiento, etcétera. Entonces, obviamente, aquí tenemos algo que es sumamente importante, que tiene que ver con las medidas que uno toma, obviamente. Y ante esto, obviamente, quizás podríamos pensar en que nosotros tenemos cosas que realizar, tenemos quizás como el deber o como se llama, al tiro nosotros nos preocupamos y empezamos como a realizar acciones para poder un poco, porque también tomando en cuenta el susto, el temor que está ante la situación, pero sí, sin embargo, hay ¿cómo se llama? Temas que de repente escapan de nuestras manos. Por ejemplo, hay una palabra que a mí me hace mucho pensar cuando yo estudiaba en el colegio de historia, que es el tema, por ejemplo, de la globalización. ¿Cómo ha afectado la globalización en esto? Profe Carla, ¿nos podría...? Yo creo que la globalización permite también la rápida difusión del virus, o sea, el hecho de que efectivamente este proceso de interconexión, de liberalización de fronteras, hace que este virus viaje a más velocidad. Igual a lo largo de la historia han habido varias pandemias que incluso han sido más mortíferas, por así decirlo, que la que estamos viviendo. Todavía como que no podemos decir que es la más hasta que termine, pero una de las cosas que la diferencia tiene que ver con la propagación, lo rápido que se propagó como en los continentes. Entonces esto se debe, por ejemplo, a la globalización, que este proceso permite que las fronteras, por ejemplo, estén abiertas. Si nosotros nos damos cuenta cuántos vuelos diarios llegaban a Chile y las personas se comenzaron a infectar rápidamente porque se masificó esta enfermedad. Entonces la globalización aquí cumple un rol importante en la medida de que gracias a que existe esto, se propagó muy rápido el virus en los continentes y hablamos entre muy poco, un lapso muy corto de tiempo de epidemia a pandemia. Sí. Bueno, y enseguida después cuando ya, y también debido a la globalización, obviamente al seguimiento que se le fue haciendo de manera hasta en tiempo real, por televisión, por redes sociales, etcétera, nos empezamos a dar cuenta de que en varios países se empezaron a tomar un montón de medidas, como la que mencionaba delante, el tema de la cuarentena. En China, yo de repente ver imágenes de ciudades sin nada, siendo de que quizás estamos todos muy acostumbrados a ver China así como un montón de gente, empezamos a ver y a poner en práctica, después de un tiempo acá en Chile, el tema de las cuarentenas. Entonces, y obviamente esto se traslapa un poco con, como les decía adelante, con decisiones que uno puede, o con medidas que uno puede tomar, pero por otro lado, con medidas que tome el Estado. Ahí ya, de repente, yo puedo tener toda la intención de decir, no, yo me voy a quedar encerrado en la casa y voy a salir solamente a comprar pan. Pero si me doy cuenta de que afuera está la normalidad y que están todos saliendo a la calle a comprar, porque la gente obviamente a lo mejor está esperando una respuesta o está esperando una instrucción o una toma de decisión, ¿cómo ahí barajamos esto? Entonces ahí es donde nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál sería el rol del Estado en este tipo de situación? Sí, mira, Gonzalo, yo creo que uno de los elementos que nos permite conectar mejor la crisis que estamos viviendo y la relación con el rol del Estado tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con la realidad, así en principio.
porque muchas veces a nosotros la realidad se nos presenta como algo asegurado, como que, no sé, tengo que estudiar, trabajar, jubilarme y después morir. Pero realmente las seguridades que tenemos los seres humanos se construyen entre los seres humanos. Entonces, en un momento como este, en donde si tú sales a la calle te arriesgas a contagiarte y lo que puede ser peor, a contagiar a tu papá, a tu abuelo, que es población de mayor riesgo, se pone justamente un momento de crisis porque tienes que decidir. Y tienes que decidir respecto a algo que no tienes experiencia. Es súper parecido cuando estás en cuarto medio y te dicen ya, elige qué vas a estudiar. Y nunca te habías preguntado algo por el estilo porque no sabes qué vas a hacer el resto de tu vida. Y aquí es muy parecido, en el sentido de que qué herramientas tienes para tomar decisiones. Eso también hace que la gente muchas veces caiga en cualquier creencia que le permita poder abordar la decisión. De hecho, la mayoría de las veces los seres humanos dejamos que otros tomen las decisiones por nosotros. Y de hecho las sociedades contemporáneas hacen mucho eso. En ese sentido, el rol del Estado, creo yo, se vincula mucho con el origen histórico del Estado, al fin y al cabo. Que eso también es materia de lo que la profesora Carla puede comentar. ¿Y qué significa esto? Que el Estado tiene como función general entregar seguridades a las personas. Esa seguridad puede ser tanto desde el punto de vista económico, tanto desde el punto de vista de la seguridad personal, como por ejemplo, si sales y alguien te asalta, va a haber un mecanismo para que la delincuencia se pretenda frenar. Por eso tenemos cárceles. De hecho, por eso nosotros somos profesores también. Estamos ahí en un proyecto social que lo que está buscando es de las personas ciertas obligaciones para que cumplan ciertos objetivos y así darle una seguridad a sus vidas. Entonces, ha habido un gran debate últimamente respecto al rol del Estado. Lo estamos viendo ahora mismo. Si prenden la tele, si ven en otro lugar, se van a dar cuenta que el problema, por ejemplo, en las pensiones y con este tema del retiro del 10%, también es un marco de crisis porque es un marco de decisiones en donde el Estado tiene que definir al final cómo va a generar las posibilidades de las personas para relacionarse con su fondo de pensión, ¿cierto? Entonces, en esa lógica, el Estado está constantemente fijando nuestra cancha de juego, ¿sí? Y al estar ejecutando eso, tiene que entregar ciertas seguridades al público. Y ahí es donde se vuelve súper relevante que la gente sepa que cuando no participa del Estado, está dejando esas seguridades y esas decisiones a otras personas. Entonces, yo creo que una de las cosas que más se destaca desde el punto de vista del rol del Estado frente a la pandemia en particular es qué tanto nosotros primero podemos entender por qué el Estado nos pide que hagamos algo y segundo, cuál es nuestra participación real para poder definir políticas públicas, para poder definir decisiones. Carla, ¿te gustaría como agregar algo en este aspecto? Sí, complementando lo que dice Daniel, que hay que asumir que se supone ya en la teoría que el Estado debe velar como por el bien común, debe velar como por el bien general. Entonces, en ese sentido, se asume de que cada una de las medidas que tome tienen que ir en relación a eso, pero si nosotros vemos en la práctica cómo han llevado a cabo las medidas los estados, podemos cuestionar varias cosas, pero que se relacionan también con el tipo de gobierno que tiene cada país. Por ejemplo, acá en Chile nosotros tenemos un estado que tiene un apellido, que es un estado subsidiario. Entonces, entendiendo ese tipo de estado, podemos entender que efectivamente no están garantizadas no están garantizados como todo el acceso, por así decirlo, universal, por ejemplo, a la salud o a la educación o a ciertos derechos sociales básicos. Nuestro Estado no garantiza para todos, para toda la población lo mismo. Entonces, por eso podemos entender que la pandemia la viven de diferentes formas las personas de acuerdo a su nivel económico, socioeconómico. Sí. Bueno, aquí quizás también voy a entrar a un punto donde me gustaría también que aquí en el chat podemos ir comentando, pueden ir comentando cada uno de ustedes, y quizás aquí muchos van a querer comentar. Porque una de las primeras medidas, ya un poco más estrictas, que tomó el Estado para llevarla a cabo, de Chile, fue el tema de las cuarentenas, pero nos dimos cuenta de que las cuarentenas fueron por partes. Primero partió en una comuna, me parece que, no sé si fue Ñuñoa, Santiago Centro, Las Condes, Providencia, y después se fueron agregando pequeñas comunas, otras saliendo, otras volviendo a entrar. Entonces, aquí la pregunta es la siguiente, ¿ha servido
esta estrategia? ¿O tiende más a la confusión? ¿O qué opinan con respecto a estas medidas? Bueno, primero que todo, mencionar que la idea de la cuarentena es hacer como factible el hecho de la distancia, ya que este es un virus que se propaga desde el contacto de una persona a otra. El hecho del confinamiento o estar encerrado en tu casa impide la propagación del virus. Lo que se trató de hacer, yo creo, o sea, tratando de meterme un poco en la cabeza del ex ministro Mañalich, fue como tratar de aislar a los puntos o a los focos de mayores contagios en una cuarentena como obligatoria comunal, pero no se preocupó de que en otras comunas también habían focos y que esos focos igual iban a crecer, que aunque fueran menos, iban a crecer igual. Por lo tanto, en la medida esta de la cuarentena dinámica o las cuarentenas como por comuna, creo que no fueron un acierto a la hora de frenar la propagación del virus. Carla. Yo creo que podríamos hablar como de un fracaso en la medida de que si queríamos que efectivamente las cuarentenas funcionaran, tenía que existir como de parte del Estado una especie de rol en que las personas efectivamente no pudieran salir de su casa y tuvieran las condiciones mínimas para quedarse en sus casas sin poder salir a trabajar, porque yo creo que el gran tema acá no es que la gente sea porfiada y que ande paseando en la calle así como vitrineando, ¿no? Pues la gente sale porque tiene que trabajar, no le queda de otra. Entonces yo creo que ahí fracasó porque no vieron como la globalidad, no vieron el conjunto, solamente se centraron como en el tema de cuántos contagios hay. Ya acabamos a dar cuarentena, pero que cada uno se sale por sí mismo, por así decirlo. Yo creo que fracasaron por eso, en ese sentido, que el Estado no se hizo cargo de ese rol para darle a las personas las condiciones mínimas para que se quedaran en las casas. Sí, yo estoy muy de acuerdo con la profesora Carla. Dale, Camila. No, sí, solamente acotar que además se trató de hacer este tipo de inmunidad de rebaño, de la cual se ha hablado, que en el fondo es como si la gran mayoría tuvo la enfermedad y genera los anticuerpos, el resto de la población está protegida. Pero para que eso fuera posible, tendríamos que contagiar a más del 80% de la población. Y eso hacerlo, aunque sea en un tiempo, o sea, para hacerlo de manera correcta, tiene que ser en mucho tiempo, no en un mes o 2 meses. Entonces se trataron de hacer cosas que en realidad son imposibles a la hora del que hubo. Yo creo que el fracaso en ese sentido, porque yo creo que a todas luces se puede catalogar hoy por hoy como un fracaso de esa política en concreto, demuestra muy bien lo que estábamos hablando respecto a lo que es una crisis. Porque nosotros quizás muy normalmente en nuestras vidas creemos que nuestras decisiones son fáciles de decidir, de tomarlas, pero realmente siempre hay muchas variables. Y en este caso, quizás poniéndose un poco como abogado del diablo, la situación del gobierno era compleja porque se les venía al frente la noción de que la pandemia y la cuarentena significaba un coste económico profundo después del estallido social. Entonces, si te fijas, ahí tenías un contexto en donde no es que tengáis una sola solución, tienes varias posibles y el ser humano en su creatividad empieza a buscar maneras. En este caso fue una suerte de vamos a hacer cuarentenas dinámicas para que la gente o los lugares donde hay más contagiados no contagien a otros, pero al mismo tiempo mantenemos trabajando las personas que tienen que trabajar, al final mantenemos la máquina económica. ¿Qué pasa? Que cuando uno toma decisiones y no se percata del riesgo que tiene, porque toda decisión al final te lleva hacia un camino, te puede llevar a una situación en donde no te funcionaron las cuarentenas dinámicas y vas a tener que hacer... ¿Se pegó el profe? ¿O no? Sí, se pegó. Se pegó el Dani. Bueno, pero
bueno, siguiendo, vamos a seguir, van a seguir, quieren seguir, o quizás podemos ir leyendo también los En comentarios. el chat parece que hay comentarios. Vamos a los comentarios, mientras se reincorpora nuestro profe. Dice, Ñuñoa, Santiago, Las Condes, Vitacura, las primeras cuarentenas. Esas fueron las primeras comunas en cuarentena. Tenemos otro invitado aquí que se está uniendo. Después, Paula también dice, el Estado ha defendido la economía y los intereses de los grandes empresarios y no la salud de los chilenos. Una prueba de esto es que el ministro de Educación quería volver a la clase el 27 de abril. Yo creo que varias aquí desde el gobierno, desde el Estado también, yo siento que han habido como varias como luces de repente que tienden a confundir a la gente. Por ejemplo, a mí, bueno, una de estas, la que mencionaba aquí la profe Paula, pero yo me acuerdo también que a fines de abril, me parece también, un alcalde que sale mucho en la tele, tenía la intención de abrir un mall, o sea, en medio de ni siquiera se llegaba al pic, o sea, hay algo que también, que uno, de lo que uno se puede ir dando cuenta, es que, ahí volvió el Daniel, pero para terminar la idea, es que claro, pues yo por eso que también siento de que hay una palabra que yo he escuchado mucho, que es el tema de la incertidumbre. De repente, cuando se empiezan a tomar decisiones en medio de un espacio de incertidumbre, es sumamente complejo, porque te empiezan a decir, ya, abramos los malls, y la gente, ¿qué es lo que va a pensar? Ah, si se abre un mall, algo que donde concurre mucha gente, es porque estamos bien, a lo mejor eso está mejorando, a lo mejor, siendo de que, y ellos en la misma tele iba mostrando, no sé, en ese entonces, 3.000 contagiados por día, 4.000, 4.500, iba subiendo, y teníamos hasta hace como 2 o 3 semanas atrás, 6.000, 6.500 personas contagiadas. Entonces, eso es lo que yo también pienso de que existe un rol del Estado, que como bien lo dijeron aquí los profes, que yo también comparto, que es el proteger a las personas, pero no sé en qué ámbito o cuál es el ámbito de que ellos toman como protección, quizás como protección a la economía, a lo mejor es algo sumamente más importante para ellos, pero yo creo que hay algo que va más allá del tema de la economía, que es la salud, que es la vida. Entonces, bueno, para continuar, Dani, te quedaste delante. Sí, no sé en qué parte, así que sigamos nomás. Al menos mi idea así en cortito era esa, que en una crisis siempre hay distintos elementos que te permiten tomar una decisión y que la ponderación que cada persona hace al final no es gratis, tiene consecuencias, y en ese sentido siempre es mejor tener la mayor cantidad de variables para poder decidir, como tú decías, Gonzalo, frente a un momento de incertidumbre. Y que eso nos llama evidentemente a estar siempre precavidos de estar bien informados. Esto mismo, Carla, llevándolo al ámbito de la historia, porque aquí yo tengo anotado una pregunta, que es, porque esto se reitera, y bueno, nosotros sabemos que muchas veces la historia nos lleva a hechos o acontecimientos que muchas veces se repiten, no de la misma manera, pero similares. Y entonces a lo largo de la historia, ¿cuál ha sido como el rol del Estado también a lo largo de la historia, y también vinculándolo con lo que está pasando en el presente, con respecto a situaciones similares anteriores? Hay una frase de un libro que leí que dice que la historia no se repite, pero rima, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno se pone a estudiar así como las pandemias y la historia de Chile, al menos, nosotros como que vemos varias cosas que son súper parecidas, como que vemos la continuidad y el cambio ahí entre una y otra. Y me voy a quedar con una que ocurrió en 1918, que es la gripe española. Y esa gripe justamente ocurre en un proceso de crisis en Chile en el siglo XX. Nosotros iniciamos el siglo XX en Chile con una crisis global, o sea, había crisis, claro, había crisis social, cultural, estaba la cuestión social. En 1918 nosotros estábamos viviendo también ligerito, íbamos a vivir la crisis económica,
también había una crisis política, el parlamentarismo ya estaba totalmente obsoleto, por así decirlo, y también había una crisis que, por ejemplo, Enrique McKeever le llama la crisis moral de la República, en la medida de que era una crisis que afectaba o denunciaba, por así decirlo, que tenían la culpa las personas que estaban gobernando en esa época, que era la oligarquía. Entonces, si nosotros comenzamos como a relacionar, podemos evidenciar como algunas cosas muy parecidas en ese sentido de que nosotros, por ejemplo, en esa época teníamos una crisis y ahora en la actualidad también hay una crisis. Si pensamos en el 18 de octubre, nosotros podemos pensar que efectivamente es una crisis. Esta pandemia ocurrió en una crisis social, en una crisis cultural también, y el rol del Estado en esa época fue obviamente tomar medidas inmediatas. Hay muchas medidas muy parecidas que tomó en cuanto a lo que mismo estamos viviendo, el distanciamiento social. También tuvieron como que hacer como residencias sanitarias, por así decirlo, pero en esa época había mucha pobreza en Chile, había mucha desigualdad también, pero había mucha pobreza y condiciones como poco higiénicas. Entonces, por ejemplo, el Estado también, o sea, la gente también se puso como porfiada, tenía como mucho miedo también de las medidas, entonces empezó como a mentir las personas, ocultaban a los enfermos, y obviamente la reacción como desde el ámbito político fue como represiva, fue como controlar, por así decirlo, que las personas efectivamente cumplieran estas medidas, y también tuvo como un rol ahí desde las Fuerzas Armadas de esa época, por así decirlo, que no son las mismas de ahora, pero también había como un rol controlador del Estado en esa época. Y ojo también que en ese periodo, están a puertas de una nueva constitución. Cierto que venía yo de una larga constitución desde la primera de 1933, la primera larga, que se unió, se acaba de unir otra persona, que estuvo vigente en Chile, y ahí vemos después que en el 1925 hay una nueva constitución, que por mucho ruido que también tuvo el pueblo, la gente, también se vio como opacada por la fuerza de sectores poderosos, ¿no? Durante la profe Carla mencionó el tema de la salud pública en aquel periodo, estamos hablando casi 100 años, más de 100 años atrás, donde el tema de la salud pública era obviamente era un tema sensible, muy sensible, y vemos que 100 años en el futuro, ya en el 2020, aún hay condiciones en veces hasta deplorables con respecto a la salud, más en una situación de emergencia como es la que estamos viviendo ahora. En este sentido, ¿cuál sería también el rol de la salud pública? Le preguntamos desde el ámbito de desde la biología, profe Camila. Bueno, más que la salud pública, yo creo que la salud en general tiene que, tiene que encontrar la forma de poder hacer llegar como todos los avances tecnológicos y científicos a toda la población. Porque no porque yo no gane más de 1 millón de pesos o porque no pertenezca a cierto grupo de la clase social, no voy a tener acceso a los avances tecnológicos que hayan en salud. Entonces yo creo que ahí el Estado tiene un rol súper importante a la hora de canalizar recursos hacia tanto como la investigación, como también hacia la salud pública para poder hacer llegar todos estos recursos efectivamente a las personas. Aquí un comentario de don Claudio Salcedo. No usar como sinónimos Estado y gobierno. Distinto es una política de Estado y decisiones de un gobierno en particular. Creo que se equivocan al hablar permanentemente de un Estado cuando se refieren a acciones del gobierno. Claro, pasa de que en la actualidad se han tomado decisiones obviamente desde el gobierno actual, y ellos han sido quienes han manejado a su modo la situación. De que eso principalmente se refiere el
el director de nuestro colegio. Anteriormente tenemos de Loreto Sangüesa. Era un chiste ver las micros desde Puente Alto, repletas de trabajadores a las 7 a.m. rumbo a trabajar a comunas con cuarentena, manteniendo la máquina, sacrificando a varios. Sí. Después dice el profesor Banda, abrió el mall y duró un día. En Quilpué también. Eso con los comentarios que tenemos en... Sí, yo creo que en ese En vivo tiempo, y en en ese directo. tiempo donde estaban las cuarentenas dinámicas y se abrió el mall, se pecó mucho de soberbia. Por supuesto. Las autoridades... ¿Se escucha bien? Sí, sí. Las autoridades pecaron de soberbia, de que pensaron que se las sabían todas, que por tener 500 ventiladores mecánicos ya estaba todo solucionado. Pero lamentablemente no era solamente tener las condiciones clínicas para la población, sino que también preocuparse de la población. Sí. Mira, referente a eso, precisamente, y aquí yéndonos un poco, ya que hablamos de la salud pública, vámonos por otro lado al tema de los derechos sociales, que también obviamente ahí tiene mucho que ver la salud pública. Profesor Daniel, ¿qué nos podría hacer referencia al tema de los derechos sociales en la actualidad? Respecto a lo que estábamos hablando antes y también el comentario del director, podemos hacer como la diferencia claramente en que, por ejemplo, las políticas de la cuarentena son políticas del gobierno. El sistema de salud que tenemos en Chile es una política de Estado, ¿sí? En ese sentido, esa diferencia, que en Chile todavía se mantiene un poco difuminada porque el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado a la vez, nos permite entender a través de lo concreto qué significa los derechos sociales dentro de una sociedad. Los derechos sociales son un invento del liberalismo, ¿sí? Que van avanzando a lo largo de la historia, intentando identificar qué características del vivir tiene que cumplir un ser humano para considerar que esa vida es digna, que esa vida se puede cualificar como una vida vivible, deseable, ¿sí? Entonces ahí se le fija al Estado cierta exigencia respecto a cómo tiene que relacionarse hablando en el lenguaje original del liberalismo, con sus súbditos, ¿sí? Entonces, el liberalismo nace con el afán de querer limitar el poder del Estado. Entonces, muchas veces cuando hoy en día se da el debate de que el Estado debe tener de privados que tienen más poder que un Estado, ¿sí? Volvemos a las raíces del debate que están en el siglo XVII, ¿sí? Y en ese sentido el Estado de Chile ya corroboró hace mucho tiempo, si mal no recuerdo, en 1968, los derechos humanos de segunda generación, que son justamente los derechos sociales, en donde se tiene que garantizar a la población la salud, la educación, ¿sí? El trabajo, incluso una vivienda digna y un montón de conceptos que fueron ahí propuestos por la ONU y que Chile hace mucho tiempo ratificó. El tema está en que cada Estado lo puede hacer de manera distinta y según su propia estructura. Entonces, insisto, manteniendo la diferencia que se hacía entre Estado y gobierno, en el caso de Chile, y como decía la profesora Carla antes, nosotros nos regimos por una constitución, la de 1980, que tiene ciertos principios que le dan sentido a cómo se aplican los derechos. Entonces, cuando uno piensa en Argentina, por ejemplo, y el acceso a la salud, a la educación pública, gratuita para todos, en Chile también existe, pero existe a la manera chilena, por decirlo de ese modo, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de derechos sociales, estamos hablando, así en sencillo, de ciertas condiciones básicas que el Estado le reconoce a las personas y que en este caso concreto, no solamente este Estado, sino que varios, en un acuerdo internacional, para considerar que su vida es lo mínimo aceptable para poder vivir dignamente. Sí. Y otra pregunta más. Aquí, obviamente, pueden los espectadores ir
haciendo comentarios y también haciendo preguntas también, porque al final ya nos queda poquito también, y porque vamos a tener un espacio para responder preguntas. Bajo el rol o sea, bajo el tema de los derechos sociales, nosotros hemos visto que han habido un montón de iniciativas, ahora no sé si llamarlo derechos sociales lo que se está discutiendo con respecto al sacar o no el 10%, etcétera. Pero bajo esta lógica, pues, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tanta importancia tiene la economía para el Estado de Chile? Todo. Hablando a propósito del tema de la Constitución, del cambio, del plebiscito y todo eso, nuestra Constitución establece un tipo de sistema económico que es el neoliberal. Entonces, esta es como opinión personal, pero igual yo asumo de que cada una de las medidas que toma el gobierno las hace pensando primero en la economía. Y después como que yo siento de cómo eso afecta al resto de los ámbitos de la realidad, pero yo creo que al menos para el actual gobierno esa es como la principal. Además que nosotros somos un país súper abierto económicamente, tenemos un libre mercado que es como uno de los más grandes del mundo, por así decirlo. Entonces nosotros también tenemos una imagen, por así decirlo, que vender al exterior. Entonces yo creo que ahí se juega como un doble rol, por así decirlo, de presentarle al mundo efectivamente que somos como los jaguares de Latinoamérica, pero también presentar como, o lo que se hizo al inicio de presentar que el país estaba preparado desde el día 1, que estábamos preparados mejor que Italia incluso. Todo eso yo creo que también es vender una imagen que responde a salvar, por así decirlo, este modelo económico. Sí, ahí me gustaría comentar que Milton Friedman, que es el padre en el sentido práctico del neoliberalismo que se aplica al menos acá en Chile y en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Tenía esta concepción, que era una concepción filosófica. El neoliberalismo tiene esa virtud, se llama neoliberalismo porque está ligado con el liberalismo que hablábamos antes, en donde la economía es la que permite que se genere lo político. Entonces, y que es una rareza desde el punto de vista de la filosofía política. La mayoría de las veces la filosofía política se entiende al revés. La política es la economía, ¿sí? Pero el neoliberalismo lo considera al revés y tiene motivo. No es que sea arbitraria la postura, ¿ya? Pero si vemos diferencia entre Estado y gobierno, es notable cómo el Estado chileno ha mantenido esa coherencia gracias a la Constitución del 80. Independiente del color político, se ha mantenido siempre la noción de que el crecimiento económico tiene que ser el pilar del desarrollo del país. Y eso incluye el de las políticas públicas. Y eso es algo sumamente interesante. No por nada tenemos dos sistemas de educación, tenemos dos sistemas que tienen que ver con la capacidad del privado de poder invertir. Al final, si existe un colegio público y un colegio privado, es porque el Estado le reconoce al privado la posibilidad de poder hacer su propio proyecto educativo aparte del que el Estado hace, por dar un ejemplo. Y eso es una situación súper interesante. Miren, precisamente que lo escucho, a mí el tiro se me viene algo a la cabeza, y es el día 18 de octubre del 2019. ¿Cómo nosotros podríamos entonces de esta manera vincular lo que está pasando ahora con lo que pasó hace un poquito menos de un año? O sea, bueno, sabemos que el COVID quizás viene como en un momento, pero sumamente álgido, viene en un momento súper, en una crisis también, podríamos llamarlo así, viene en una crisis, no en cuanto al tema de la salud pública, pero sí en una crisis social, por eso se llamó también estallido social, que también por consecuencia fue directamente como atacar a este modelo político también, pero también se ve interrumpido este proceso. Nosotros veníamos viendo que también en marzo, a principios de marzo, se venía no sé si llamarlo rebrote, pero también así como un renacimiento de este estallido social,
y se presentó el COVID-19 y todo se fue direccionado hacia otro punto. Entonces, ¿cómo también lo podríamos nosotros relacionar? Podríamos también quizás como ver que este periodo fue como de repente yo sentía que la gente igual ha salido a manifestarse en medio de la cuarentena. Vimos, si es que no mal recuerdo, en el bosque, en la comuna del bosque, hubieron manifestaciones, la gente salió a protestar. ¿Habrá sido parte de lo mismo? ¿O no? ¿O esto es algo nuevo? ¿Cómo lo O sea, podríamos yo creo, vincular? Gonzalo, sabes que podrías ver por mientras el chat, porque parece que hay un profe que quiere entrar y no puede, mientras hablo. Ya. Yo quería decir que el estallido social como que vino como a remover, por así decirlo, todo eso que algunas personas como que querían ocultar, como que hay personas que como que querían ocultar que había un Chile desigual, que había un Chile que no tenía acceso a las mismas cosas, entonces el estallido social como que las visibilizó, pero aún así había como un sector importante de personas que como que hicieron caso omiso de las demandas sociales y de las demandas como por la dignidad que estaba pidiendo la gente, entonces yo creo que la pandemia vino como a poner en evidencia ya que efectivamente todas esas demandas que el 18 de octubre se estaban pidiendo eran reales y no eran algo que solo querían los comunistas, por así decirlo, que va más allá como del color político, como que cuando el ministro dice de que él no sabía que había tanta desigualdad o tanta pobreza en Chile, a nosotros nos hace ver eso, que efectivamente hay una clase en Chile, una clase social, una clase como política que está como sedada, que no quería ver esto y la pandemia lo dejó en evidencia y tienen que actuar frente a eso. O sea, yo creo que acá el estallido con la pandemia se relaciona totalmente porque es una de las cosas que se pedía, una salud que sea digna, por así decirlo, para todos y también acabar como con esta idea de que lo privado es bueno y lo que es público es malo. Entonces, todo eso yo creo que se relaciona totalmente. Además que esta crisis, vuelvo a repetir, no es solo una crisis sanitaria, sino que la estamos viviendo en diferentes ámbitos. Lo mismo pasa en la educación. Nosotros como profes de educación pública también, aquí podemos evidenciar también desigualdades, porque no estamos enseñando de la misma forma que están enseñando en los colegios más adinerados, por ejemplo. Sí, totalmente. Y yo quisiera agregar en ese sentido que una de las cosas más como notables de esta situación de crisis que estamos viviendo, de incertidumbre, es que no viene sola, viene acompañada con un montón de elementos, algunos de hace muchos años, y que realmente el sistema político no ha podido responder a este momento de incertidumbre, no ha podido tomar decisiones al respecto. ¿Por qué, creo yo? Y este, por supuesto, es un tema de debate, eh, y me parece que tiene que ver exactamente con lo que hablábamos antes, porque hay una estructura de cómo se prioriza la relación social en Chile, que está fijada y que realmente, en principio, la gente ni siquiera la conoce. Entonces, hay un vacío muy grande desde el punto de vista de lo político, la gente no participa de la política realmente, y eso que hace que la gente que ya tiene el modelo en sus manos y que sabe cómo funciona, lo llevan a cabo y no tienen ningún contrapeso real. Y por eso el estallido, a mi modo, se representa de ese modo, como un afán de generar un contrapeso, pero tampoco es un momento de claridad. Al final reproduce justamente la incertidumbre, porque hay muchos intereses envueltos en quién sale a marchar hoy en día. Y nadie pudiese llegar y decir, ellos están de acuerdo conmigo, ¿sí? No necesariamente, hay un montón de ideas entre medio. Entonces, a mí me parece que esto demuestra la crisis del sistema político y que, a mi modo de ver, es resultado de una obsesión por el modelo neoliberal que a todo esto también, si lo aplicamos a la psicología individual, lo más seguro es que una persona cuando lleva 30 años de su vida, que le está yendo bien, pensando y viviendo de una manera, es muy difícil que cambie su manera de vivir, porque cree que esa manera es la buena. Pero la verdad es que el mundo es mucho más complejo. No hay recetas simples para solucionar las cosas, y en esa lógica las crisis son muy buenas, porque nos permiten poner los pies en la tierra y decir, mira, estoy acostumbrado a que otros tomen decisiones por mí, ahora me toca a mí tomar ciertas decisiones. ¿Qué poder tengo? Ninguno, porque no lo construí. Ahora es el momento para construir. Así es. Bueno, miren, ya se pasó casi una hora volando.
Y bueno, yo creo que es momento de también ir redondeando un poco esta actividad, este espacio, este Confe Online, haciendo una pregunta, o un par de preguntas. ¿Qué pasará cuando la emergencia de la pandemia acabe? ¿Qué piensan cada uno de nuestros expositores? ¿Qué va a pasar cuando esto acabe? Si es que, bueno, también jugando un poco a la proyección, porque no sabemos si esto va a pasar en un mes, ni en 2, ni quizá en un año, pero también preguntarles, ¿qué irá a pasar en Chile también? Porque sabemos que quizá en otros países la cuestión es sumamente distinta, pero acá en Chile, con todo esto que venía pasando desde el año pasado, ¿cuál es la proyección que hacen? Obviamente, como les decía, jugando a la proyección. Es complicado jugársela. ¿Sí? Es bien complicado jugársela. Los espectadores también pueden ir comentando. ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Cuándo va a terminar? ¿O qué es lo que continúa? ¿Se puede hablar entonces? ¿Sí? Bueno, sí. Ya, sí, dele, profe Patricia. Primero que todo, súper bueno escucharlos, verlos. Yo creo que la pandemia simplemente ha venido a seguir destapando lo que ya se viene conversando tantos años. La injusticia, la desigualdad, la falta de derechos para las personas. Yo tengo harta preocupación de lo que viene después porque viene duro. La gente, como decía la pila ahí en la torre de Plaza Italia, ¿no es cierto?, está recargando porque tiene el dolor, el sufrimiento, la injusticia, el hambre, el desempleo. En otros países que son tan neoliberales como nosotros, hay una preocupación mayor por las personas y el dinero se entregó y la gente se pudo hacer la cuarentena. Acá no. Así que yo creo que se viene súper duro y desde lo que uno es como profe, ¿qué vamos a hacer después? Porque también estamos hablando del sistema, ¿no es cierto? Y cómo nosotros en la escuela seguimos también de alguna forma reproduciendo ese sistema, no diciendo nada en muchas cosas que sí deberíamos haber hecho con el respecto al trabajo con los niños y cosas de ese estilo. Yo sé que es súper complicado y a la distancia es difícil ponerse de acuerdo, pero yo creo que también vamos a tener que hacer acuerdos en eso. Y cuando yo digo, cuando escuchamos las noticias, el desempleo, la hambruna, las protestas, todo lo que está pasando, bueno, nuestros estudiantes están ahí. Esas son las familias que están siendo afectadas, son ellos. Eso nomás. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más? Sí, mira, yo creo que frente a la pregunta concreta, hay un tema ahí que la pandemia se puede acabar, pero eso no significa que se acaba la situación de crisis. Porque, de hecho, en principio, como lo explicó la profe Camila, una pandemia responde a un criterio geográfico, ¿no es cierto?, a nivel mundial o quizás más de un continente, pero el virus puede seguir aquí, ¿cierto?, no tener brotes tan brutales como lo que hemos tenido últimamente, y el resto de problemas que tenemos siguen ahí presentes. Y al final la crisis sanitaria es una crisis muy anterior que vivimos todos los inviernos. Y ahí hay un tema desde el punto de vista de cómo nos vamos a hacer cargo al final como sociedad, y aquí está el problema de la confianza, que es un tema brutal, porque al menos en una de las ramas del pensamiento filosófico, uno puede decir que la única seguridad que tiene el ser humano la crea el propio ser humano. Entonces, cuando nosotros no confiamos en los otros seres humanos, no podemos crear ningún nivel de garantía ni de seguridad de ningún tipo. Y cuando eso sucede, realmente no existe la posibilidad de poder reaccionar frente a las problemáticas. Y de hecho, muchas veces caemos en soluciones que son individualistas, porque cada uno se salve como quiera, o como pueda, mejor dicho, justamente porque no estamos confiando en el otro. Entonces, a mí me parece que es un desafío que es esencialmente político. Y que en ese sentido el debate tiene que aparecer en toda la esfera. Y eso es lo que espero que vaya a suceder. Ni siquiera creo que pase por voluntad. Yo creo que va a pasar porque no nos va a quedar otra.
¿sí? No es porque la gente venga y diga, oye, sí, hay que tomar conciencia, porque lleva mucho tiempo en que eso no ha sucedido, sino que va a caer por su propio peso, simplemente. Bueno, yo igual no me atrevo como a dar como una respuesta así concreta de cuáles van a ser como las medidas, pero lo que sí creo es que obviamente va a existir como un nuevo estallido social que incluso va a ser más fuerte, puede que sea incluso más violento porque hay mucha más rabia, por así decirlo, acumulada, pero también creo o espero que esto también cambie como el paradigma, por así decirlo, en cuanto a la forma en la que vivimos, porque como que el tema de la vida individualista yo creo que quedó como demostrado que no es como la mejor vía, ya, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo los primeros días de la pandemia, que aquella persona que compraba todos los confort, todos los alcohol gel, o sea, como que ahí queda en evidencia que ese estilo de vida individualista no sirve, o sea, ¿de qué te sirve a ti tener todos los alcohol gel del mundo si el de al lado no tiene? Entonces yo creo que también ese es uno de los elementos que quizás pueda hacer sentido en algunas personas para cambiar la forma en la que se ve el mundo. Pero yo desde el punto de vista político, desde el gobierno, realmente no puedo ver cuál va a ser como las medidas que van a tomar. De hecho, también cuestiono como el hecho de que hayan cambiado el plebiscito de la Constitución. No sé si realmente puede ser en octubre o no, que hayan cambiado todas las elecciones. Siento que hay como una estrategia ahí de no cambiar el sistema, por así decirlo. Bueno, aquí comentarios dicen, bueno, me encantó esta conferencia, soy apoderada de una niña de prekinder y de un niño de tercero básico. Este es el primer año que están en el colegio y al escucharlo me dan tanta esperanza de educación con sentido social, extraña educación cívica que tenía en mis años y ahora no se imparte. Yo atenta escuchándolo y aprendiendo. Gracias por compartir sus conocimientos. Apoderada ahí. Paula dice, yo creo que el estallido social se viene recargado 2.0. Wow. Y después la misma apoderada dice, yo creo que estaremos más despiertos, con más conocimiento de causa. Esta crisis es una oportunidad para pertenecer al cambio. ¿Alguien más quiere, mediante por el chat o le gustaría estar aquí en vivo y en directo? A mí me gustaría hacer un comentario. Vania. Sí, mira, primero agradecerle a los 4, yo he estado así muy metida tratando de entender también, hay cosas que uno se le olvida como parte de la historia, conceptos que son biológicos, desde la filosofía, así que primero agradecerles porque me han mantenido súper entretenida. Y con respecto a la pregunta que planteaba Gonzalo, a mí me pasa que como que uno dice es difícil como casarse con una idea de lo que pueda venir, pero como decía Paula también en el chat, yo siento de que la sensación es de un estallido recargado. No creo que pase algo muy distinto a aquello. Ahora, a mí me queda como en la sensación de que yo tengo una esperanza, y que la Carla también lo comentaba recién, que es esta cosa de replantearnos esta vida tan individualista. Yo quiero creer de que esto también nos removió en ese sentido, y entender de que hoy día lo vemos con todas las ollas comunes, como la solidaridad ha vuelto a rebrotar en las comunidades, en las poblaciones. Entonces, como que tengo como el grato sentir de que a nuestros chiquillos, como nuestra base de ser profesores y de guiarlos en algunos ámbitos de la vida, como de inculcar esto, de ser solidario con el otro, de fijarnos de que si el que al lado no tiene y yo puedo, lo acompaño, lo ayudo, así que independiente que se venga recargado el estallido, yo tengo fe de que esa idea, la idea de ser más solidarios, de ser más compañeros, tiene que estar presente y hay que abordarla y hay que potenciarla. Así es que, nada, a tener harto ánimo nomás, porque yo creo que se viene complicado, pero con esperanza también. Eso. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Para ya estamos, yo creo que en el tiempo, ¿no? Superamos la hora. ¿Quiere hacer mención, conclusiones, comentarios? A mí me gustaría decir que siento que a nosotros como docentes nos espera una vuelta a la realidad
es súper dura. O sea, si ya ha sido duro el tema del confinamiento, yo creo que cuando volvamos vamos a ver a muchos alumnos con muchas preguntas, con muchas dudas, y nosotros vamos a tener que estar ahí con todo. Así es. Claro que sí, se nos viene, yo creo que en todo ámbito, Así que, bien complejo. Yo, El profesor Wanda quería hablar, no. ¿o no? La Paula. O sea, Paula. no sé si Wanda me va a acompañar en esta oportunidad. Sí, pues se viene el estallido social, ha muerto mucha gente por negligencia de las medidas que tomó el gobierno, y no veo un retorno seguro a las aulas, principalmente por el cuidado de nuestros niños, por el cuidado de nuestras familias que tan mal lo están pasando. Y sí me voy a casar con estas palabras que estoy diciendo, y también de que seamos humildes y pensemos también en el otro. Hicimos una campaña solidaria en la cual hemos demostrado la generosidad que tiene el CONFE, la misión y la visión que tiene el CONFE. Y apuesto hasta hasta mi última neurona de pensar en un futuro en el cual estemos todos unidos, todos forjados y todos remando para un mismo lugar, para un mismo norte, ¿no? Independientemente de las ideologías, de las religiones, sino que pensar en las familias y en nuestros estudiantes. Así que yo les agradezco enormemente este Confe Online, que con harto amor y harto cariño los hemos escuchado. Así que les agradezco a los cuatro, a mi compañero Daniel, a la Carla, a la Cami, que recién se viene integrando este año, y bueno, Gonzalo también, que ve la parte palpable de las familias que lo están pasando tan mal. ¿Tú, Wanda, vas a decir algo? Sí, no, yo quería ratificar un poco eso. Yo creo que igual lo dije delante, porque aparece Paula, pero yo le ponía al lado de Rebanda, estamos usando el mismo computador. Yo creo que la cosa se viene seria, pero también ha sido bueno en el sentido de que de esto va a tener que hacer algo, un Chile nuevo. O sea, ya no podemos seguir con este modelo capitalista deshumanizado, que ha revelado todas las falencias que tiene, sobre todo este gobierno, o sea, que de manejar todo mal, desde el minuto uno, que arrogantes de que nosotros estamos preparados, que somos mejor que aquí, que tenemos no sé cuántos miles de ventiladores. Yo leía un artículo que decía de un país, Costa Rica, que no tiene ejército. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Invirtieron no en comprar ventiladores, sino que en la salud primaria. Entonces, ¿cuál fue ese su éxito? Porque ellos llegaron primero a resolver los problemas, el doctor en la casa. O sea, ellos tenían doctores que iban a las casas a ver a la gente en cuarentenada, y ustedes ven los resultados de Costa Rica con respecto a la pandemia, han sido súper buenos, porque se dedicaron a prevenir. Pues aquí no, pues aquí la política fue: compremos ventiladores para que la gente no se muera cuando ya esté contagiada. Ellos no, pues ellos prevenimos mejor que no se contagien a comprar ventiladores y salir a decir que somos la mejor salud del universo y el planeta más cercano. Entonces eso realmente es como los que nos mandaron a comprar flores cuando estaban baratas, o al otro que decía que la gente iba a conversar a los consultorios. Todo eso se está cayendo, digamos. El modelo se está cayendo a pedazos con la votación de ayer del Senado, de la Cámara de Diputados, que es un primer paso. O sea, el modelo se está cayendo, y eso es importante. Yo creo que estamos siendo partícipes, yo creo, de un movimiento político social que va a ser histórico en Chile, porque este modelo ya no va más. Y eso me da luces de esperanza también, de que, de algún sentido, todos, porque esta cuestión ya no es tan solo de que la oposición, sino que una gran mayoría de los chilenos estamos en desacuerdo con este modelo, y lo hemos hecho saber de alguna forma, y esta es una buena forma también de poderlo vivenciar y compartirlo con todos ustedes, y agradecerles
a todos los que han estado presentes acá y verlos después de tanto tiempo. Eso me alegra también. Muchas gracias por la instancia. Eso nada más. Director, parece que quiere hablar. Parece que está silenciado, director. Sí. Tiene que activar el micrófono. No se tiene que activar el micrófono. Ahí sí. Ahí Sí. Ahí sí. Ya, Ahí oye, sí. les decía yo que increíblemente no voy a hacer ningún comentario político de esta reunión. Y solamente le voy a agradecer a los 4 participantes, al moderador y a los panelistas por la participación. Y lamentablemente quiero tomar estas últimas palabras para comentarle a los que no sepan que bueno, que la pandemia también está llegando directamente al colegio con consecuencias fatales. En el día de anoche murió el papá de Sandra Ramírez y hoy por la mañana murió el papá de la profesora Magdalena Aravena. Entonces, yo quisiera, ya que estamos varios ahora en este chat, informarles de eso y que se comuniquen, que le manden WhatsApp, como lamentablemente además no las podemos acompañar. Yo he tenido, con Magdalena hablé, con Sandra interactué por WhatsApp solamente, pero que la acompañen, aunque sea con un mensaje en el chat o un llamadito telefónico, que les va a venir bien. Muchas gracias a todos por participar, gracias a los panelistas, a los 20 y tantos personas que participaron, al apoderado que nos llena de energía con sus comentarios. Así que, bien, pues, ojalá que Gonzalito se repita esto, po, ya que se está convirtiendo en el Jaime Celedón del colegio, puede armar esto a esta hora, se improvisa con otro tema, y vamos todos a participar. Gran abrazo para todos, un gusto. Igualmente, bueno, cerrar más que nada, bueno, ya llevamos harto rato, tampoco queremos que esto sabemos que estar parado frente a un computador puede causar molestias visuales, etcétera, así que bueno, agradecerle a todos, a los panelistas, obviamente, como dijo el director delante, Daniel, Carla y Camila, a todos los participantes, tanto estudiantes que estuvieron presentes y apoderados, y bueno, más adelante esperemos que se repita una instancia similar. Vamos a ir variando ahí con los profes. Yo creo que todos van a querer participar. Así que bueno, eso. Un abrazo, muchas gracias. ¿Y el premio? ¿Y el premio? Claro. ¿Al tiro? Porque ya tenemos... Pero tenemos que hacerlo, tengo que hacer la votación. ¿Ahora? Pero hasta después, ¿o no? No sé. No sé, como quieran. Miren, al menos que se sepa. Ahí está, que se sepa que es verdad. El premio. El premio lo tenemos aquí. Un libro que precisamente se escribió en el estallido social y que habla obviamente de la temática. Así que vamos a hacer un sorteo y lo vamos a publicar en estos días. ¿Quién va a ser el ganador? En redes sociales. ¿Okay? En nuestras redes sociales, al igual donde mismo vieron la publicación de esta actividad, ahí mismo va a estar el ganador tanto de este librito, como también el ganador porque en la mañana también se hizo un regalo en la jornada de actividad física. Así que va a estar todo publicado. Eso, me gustaría agregar una cosita. Dale. Que ya tenemos marca, tenemos el Confe Online. Entonces, es una instancia que se puede ocupar ahí para las distintas iniciativas que tengamos. Profe, nos manda las felicitaciones el profe Ricardo Berrío. El próximo está ahí la próxima contratación para la siguiente conferencia. Ya, chiquillos, muchas gracias a todos. Muchas gracias igual a todos. Nos quedamos nosotros, ¿no? Bueno. Para lo del premio. Ya. Chao. Chao. Chao, gracias. Muy bien.